Buenas noches, bienvenidos. Qué placer estar como siempre con todos ustedes a esta hora de la noche. Mi compañero de mesa Germán Mendoza y yo, Nacho López, con ustedes. Hoy estamos con muchos venezolanos, porque me decía ahorita aquí una de nuestras invitadas, el único programa o el único canal aquí en Antioquia que ha hecho este seguimiento y que habla de esta crisis en Venezuela es el nuestro. Pero eso sí sabemos por qué, hermano, porque somos el primer programa de opinión de Antioquia. Que se ve en otras regiones del país. Sí, señor. Muchos venezolanos. Vamos a hablar hoy de todo este tema. Primero quiero saludar a Germán. ¿Cómo me le va? Nacho, muy bien, muchas gracias. Gracias a nuestros invitados, hermanos venezolanos, porque así los consideramos y siempre será así, nunca cambiará. Y gracias a nuestros televidentes por preferir este primer programa de opinión de Antioquia que hasta en Venezuela seguramente nos ve allá el señor Maduro. Saludos para él. Muchas gracias a todos. Yo no lo saludo, yo no. Yo tampoco. Hombre, ¿cómo entender lo que están viviendo los pobres venezolanos? No sabe uno cómo llegaron a esta crisis tan impresionante. Es un país que en este momento tranquilamente está en una quiebra, pero una quiebra casi que absoluta, con una riqueza inconmensurable, porque tienen petróleo para dar y convidar. Claro que ya lo votaron cuando estuvo haciendo dólares o mucho más, votaron toda esa riqueza. Un país completamente desarticulado, todos los poderes pertenecen al Estado, los mercados sin productos, aunque ahorita aquí me van a contar algunas medio buenas noticias. Y bueno, ya sabe que Germán hablaba con un amigo mío, conocedor mucho de la situación de Venezuela, y me decía lo siguiente, hombre, bueno, de pronto ya Maduro sí quiere salir con decoro, y con decoro es que no quiere que lo metan a la cárcel, porque es que tranquilamente a ese hombre lo van a coger y se lo merece. Pues yo digo que lo merece. Quiere salir. Si el hombre quiere salir y quiere llevar a esto hasta el año entrante, listo, hagamos elecciones a finales del año entrante. Pero ¿qué tanto estarán preparando toda su jugada política para que entonces sea el que quede Diosdado Cabello o que esa señora que me cae también, la tal Tibisay o como se llame, que mejor dicho, por Dios, no la puedo ver ni en Delcy pintura. Rodríguez. ¿Ah? Delcy Rodríguez, la cancillera. O la Tibisay o ¿cómo? Esa es la del Consejo Nacional. Esa es la que hace toda, por eso la mencioné. Ya. La mencioné porque esa está ya planeando cómo organizar. Y entonces uno dice, por Dios, entonces, ¿qué va a pasar? Por otro lado, Germán, también hablando sobre este tema, me decían, hombre, es que hay dos cosas que analizar, listo. Toda la oposición tiene razón, el país está en una crisis impresionante, o sea, esto ya no tiene remedio, esto más que de avanzar, va para atrás en todo el sentido de la palabra, pero ¿hasta qué punto la oposición se está preparando para levantar este país? Porque es que va a quedar en las ruinas, y lo que se vienen son, en caso de que gane la oposición, que yo espero que sí, unos ajustes, le digo, totales, desde el precio de la gasolina hasta una cantidad de cosas, porque si no esa economía no se va a recuperar, es que la plata que votaron, entonces no va a saber, no, va a quedarse uno con la duda, va a ser mejor el remedio que la enfermedad. Esos temas vamos a tratar de hablarlos aquí con todas estas mujeres que tenemos y el caballero. Yo estoy contento porque si algo me gusta a mí es el acento de los venezolanos, el cantadito de los venezolanos es de lo más rico que hay para escuchar. Mari, no, también todas las reinas que tienen, la alegría de ustedes, son buenos vecinos. Muy No, a mí me parecida a la gusta suya. Venezuela, he tenido la oportunidad de visitarla, mucho antes de Chávez tuve la oportunidad de ir en 2 o 3 oportunidades y me gustaba O sea, gustaba que usted mucho. conoce una Venezuela que yo no conocí. Ah, sí, yo conozco esa Venezuela que tú no conociste y me encantaba en todo el sentido, la gente es demasiado cordial, bueno, una alegría caribeña impresionante. Mari Isabel o María Isabel. María Isabel. María Isabel Anderson, bienvenida. Muchas gracias. 9 años en Colombia, me dice, es una eternidad, pero No, bueno. una eternidad no, pero sí es bastante. O sea, tengo arraigo colombiano porque tengo la doble nacionalidad, pero sí extraño mi país y me parece que es bastante tiempo. ¿De qué parte de Venezuela es De usted? Caracas. De Caracas. Hermanitas primas, túa. Hermanita, Las hermanitas túa, María José. aquí presente. Recién desempacadita, está de vacaciones por estos días en la ciudad de Medellín, Sí, correcto. periodista. Sí, ¿Sí la dejan hablar allá? sí, por ahora. Por ahora, Sí. hasta que lo vea uno por ahí de la guardia haciendo cualquier informe que no es. Y ahí Bueno, esa es otra cosa. Ay, ay, ay. Bueno, María José, Esperanza, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Todo bien. Esperanza Aquí. sigue confundida. Todo porque bien a veces, aquí. en estos días fue a cine, ¿qué fue lo que pidió?
Cotufas. Cotufas. ¿Ustedes saben qué es una cotufa? No, menos mal, ella sí sabía y me dio las crispetas. Una cotufa. Me Pues las dio. acabo de enterarme. que Ay, se yo llamaba también así. lo vea usted. Yo pensé que era una palabra y toda grosera, pero nada. Pierde el léxico. Sí, señora, con toda seguridad. Germán, presente a nuestros dos invitados. Saidel Toppel, radicada en Medellín, pero ahorita me enteré también, antes de entrar al programa, que tiene nexos con Cali por el tema del trabajo. Sí, señor. Entonces, bienvenida Saidel por aceptar. Antes la habíamos invitado, no había podido estar con nosotros, pero hoy por fin la tenemos. Finalmente, gracias. Gracias por la invitación. Me disculpan los plantones anteriores. No era ese el sentido de decirlo, sabíamos que tenía ocupaciones, por supuesto. Sí, no, mil gracias por el espacio. Y José Ricardo Hernández, periodista también venezolano radicado aquí, nos ha acompañado en otras oportunidades y también le agradecemos por aceptar esta invitación. Y gracias a ustedes también. Y bueno, aquí nuevamente acompañándolos y cada vez que venimos el panorama ha cambiado y no favorablemente, pero bueno, algún día será favorable. Bueno, vámonos con información de primera mano. Ahí la tiene, y ella mismo me dice que ella es la serie de la familia, ¿sí o no? Así parece. Sí, así parece. Pero sería bueno que Hombre. nos contara cómo llegó. Bueno, eso es Ah, un bueno, tema empecemos primero. por eso. ¿Cómo llegaste? Bueno, primeramente, obviamente, tuve que pasar por la frontera, por Cúcuta. Tuve que trasladarme primero desde Barquisimeto, porque por circunstancias familiares estaba en Barquisimeto, y tuve que movilizarme vía terrestre hasta San Cristóbal. No había gasolina desde Barquisimeto hasta toda San Cristóbal. Es un trayecto de aproximadamente 10 horas de carretera, atravesando todos los llanos venezolanos sin gasolina, sin combustible. O sea, el país que produce combustible no había combustible. No había combustible. ¿Por qué, señora periodista? Sin ninguna razón aparente. Sin ninguna razón aparente. Otras regiones, por lo menos en la región del Zulia, centro-occidente, esa parte, sí tenía gasolina, pero por alguna extraña razón ni Barquisimeto, que es la capital más a los llanos, Sí. más cercana a los llanos, no tenía gasolina, ni toda Barinas que se atraviesa en ese trayecto, ni San Cristóbal, por supuesto, porque tiene un asunto desde hace larga data bastante delicado en cuanto a combustible. ¿Llegaste a Cúcuta? Llegué a San Antonio primeramente, me tocó atravesar el puente, llegar a Cúcuta y bueno, de ahí al aeropuerto. ¿Se puede pasar en este momento fácilmente? No hay en tanto un problema? horario comprendido entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche. Una restricción ridícula, pero bueno. Sí. Y el ambiente es Justificando su estadía. sí. Bueno, obviamente tuve que justificar eso. No sé si es por la tensión del conflicto que hubo en Venezuela por esos días anteriores, pero tuve que traer una carta de invitación, tuve que mostrar los estados financieros de mi hermana para justificar cómo me iba a mantener en la ciudad estos días, porque obviamente yo me vine sin Allá en Colombia sin están dólares, sin empezando nada. a preguntar. Que es lo Sí. normal, de alguna u otra forma cada país tiene su reglamentación migratoria y es normal. Lo que pasa es que después de la circunstancia que hubo en la frontera por el cierre tan prolongado que hubo, esto se acrecentó. Y no es un secreto, no hay que tener medias tintas en decir que los venezolanos estamos viniendo masivamente a Colombia. Bastantes. Mucho. Bueno, ¿tú de qué ciudad eres? De Bueno, yo soy barquisimetana, Sí. criada en Falcón, pero ahorita estoy radicada desde hace 5 años en Maracaibo. Bueno, y me decías que afortunadamente ustedes tienen productos. Sí, Y me decías, afortunadamente, productos colombianos. sí. Lo que sí es que están pagando el doble o el triple Sí, por eso. yo Cuénteme. creo que muchísimo más. Hablemos en esta zona del país, cómo es el desabastecimiento, si existe o no existe, o los costos son ya demasiado altos para cualquier persona del común. Son muy altos para cualquier persona del común. De hecho, es completamente normal, algo que yo en mis 23 años de vida nunca había visto, que es a las personas salir todos los días a mi trabajo y conseguir gente registrando las basuras para ver qué consiguen para comer. Eso es algo que yo en mi vida había visto. Y bueno, dada toda esta circunstancia, pasa algo insólito, que es que a mediados del año pasado empiezan a traer alimentos desde Colombia hasta Maracaibo para bachaquearlos, que es el término que se utiliza allá, que es la compra ilegal para la reventa a precios hasta la estratosfera, ¿no? Sí. Y bueno, eso se empezó a usar durante todo el año pasado hasta este año, que se legalizó de alguna manera mediante un decreto del gobernador del estado, que es el gobernador Francisco Arias Cárdenas, que ¿De la oposición o chavista? No, del chavismo. Ok. Él es Pero se uno dio de cuenta del los- problema y entonces Sí, accedió. Sí. Pero de todas maneras en una circunstancia completamente extraña, una circunstancia que favorece obviamente a una élite
de su Tranquila, que lado. está ganando platica, debe estar no, ganando y es platica. increíble, de verdad. Sí, Sí. cómo no. De hecho, hay una avenida que es por donde ellos entran todos los camiones que vienen del norte, que es la avenida del Milagro en Maracaibo. Al principio se veían los camioncitos todos estartalados que venían a dejar los productos porque llegan a un comando de la Guardia Nacional y luego de ahí son distribuidos. Pues ahora son camionetas de último modelo que jamás en la vida una persona del común podría acceder a ellas. Bueno, como está recién desempacadita, porque ¿hace cuánto estás aquí en Medellín? Hace 3 días. Hace 3 días. ¿Te han tocado ir todas estas marchas? Sí. Sí, en Maracaibo. ¿En Maracaibo funcionan las marchas? ¿Eso Sí. nada más es en Caracas o es en todo el país que la gente está saliendo a marchar? Es que en Caracas, como siempre, ha sido la ciudad menos golpeada de Venezuela. En el interior del país, bueno, ahora Maracaibo menos que en otras partes, pero siempre ha sido 3 veces peor la situación de Venezuela en el interior que en Caracas. ¿Y en tu ciudad hay mucho chavista? Bueno, no realmente. ¿No son tantos como ellos dicen Comentábamos- ser o sí son tantos? No, de hecho comentábamos afuera que hay un 80% de personas que votarían en contra de Maduro y el otro 20% no sabe, no contesta. Porque realmente no hay quien se manifieste ahora a favor de un gobierno como este, vista la crisis que estamos afrontando desde que asumió el poder en el 2014. Voy a terminar con esta última. Están muy reprimidos ustedes, la Guardia Nacional los reprime mucho, es compleja la situación, digamos, frente a la fuerza pública de Venezuela. Es tan compleja que a uno muchas veces le tiene más miedo a un uniformado que a una persona con una pinta que uno pudiera decir que pudiera ser un malandro o alguien que te va a arrebatar un objeto personal. ¿Por qué? ¿Qué puede hacer la Guardia Venezolana en contra de un venezolano? Bueno, obviamente, primero, matraquearte, que es el término que uno usa para llamar la corrupción de este tipo de entes, que es que te dejo pasar con Extorsionar. algo, extorsionar, básicamente. O sea, ellos, de acuerdo a toda esta política, están ganando dinero por todos los lados por el matraqueo. Sí. Matraqueo, lo dije bien. Y no solo, sí, correcto. Tengo que hablar venezolano. Sí, la Guardia Nacional, y solamente por el hecho de no estar del lado del pueblo, ahí simplemente uno es para temerle. Mi estimado Germán. Bueno, ella también está recién llegada y ha vivido cosas que están pasando que no esperaríamos que pasaran, al menos acá desde lo que nos llega aquí a Colombia, vemos mesa de diálogo, un poquito más grande que esta, reunidos los de la mesa de la unidad con el gobierno y se han liberado algunos presos políticos, obviamente se piden más cosas. La pregunta para el que quiera responder es, este diálogo, estas digamos que concesiones que han tenido ambas partes, ¿serán reales, serán sinceras, conducirán a un acuerdo definitivo y que las cosas se normalicen? O como hablábamos antes de entrar al aire, es haciendo tiempo para que el tiempo pase Para montar el próximo y presidente. montar el claro. próximo presidente. Saidel, Bueno, yo sí me decanto por la opción de una compra de tiempo. De hecho, yo pienso que realmente las opciones también de la oposición para sacar adelante un país, o sea, no es que estén agotadas, sino pues ellos tienen que plegarse a la institucionalidad que de pronto nuestro propio gobierno no ha tenido hacia nosotros los venezolanos. Y al mediar una figura como el Vaticano, el Papa, digamos que o sea, yo no castigo a la oposición por estar disgregada, porque realmente Dividida. dividida, realmente pues porque es bastante compleja la situación de oponerse cuando las marchas no nos han funcionado, cuando los pliegos hechos a las instituciones internacionales no nos han funcionado y pareciera que somos una isla en América. en América, pues, porque luego la acusación es que nosotros como oposición, no nos hemos plegado a aceptar diálogos, a aceptar sentarnos en una mesa. Es que muy inteligentemente Maduro devolvió el balón. Entonces, hizo lo que usted está diciendo. Pero ¿por qué Maduro toma la decisión entonces de si ahora negociarse teniendo todo el poder? Precisamente por eso, comprar tiempo ya ha funcionado otras veces, no es primera vez que se va a un diálogo. En el año 2002, cuando el 11 de abril, que fue la fecha quiebra donde Hugo Chávez salió y regresó al poder, se estuvo realizando una mesa de diálogos donde estuvo participando la OEA, donde estaba en ese momento de secretario general de la OEA César Gaviria. En el 2012. 2002. Dos. Sí. Por Dios, hace había un bastante chavismo tiempo ya. rampante. Sí.
que fue cuando hubo el quiebre que salió Chávez y volvió a las 48 horas. Sí, sí. Y ese diálogo, bueno, ahí estuvo de mediadora la OEA, se firmaron unos acuerdos que nunca se cumplieron y en realidad sirvió para que se bajaran los ánimos, las tensiones, la calle caliente que estaba donde la oposición había forzado la salida de Hugo Chávez. Y bueno, mediante ese diálogo se logró que la situación se recompusiera a favor del gobierno y bueno, ya tenemos, ya han pasado 15 años. Sí, pero Entonces, la pregunta ahora es, ¿por qué Maduro está hablando más suave y por qué accede a hacer esa... Yo pienso que es que, bueno, de alguna manera las marchas han hecho su propósito, aun cuando, Además como es que dice, cada vez son más seguidas. son más seguidas, la situación de crisis es muy compleja ya en el país y de alguna manera, bueno, el gobierno tiene que replegarse, bien sea por estrategia o porque la misma situación lo está llevando. Entonces eso ha llevado a ese diálogo, un diálogo donde sí, ciertamente se han liberado unos presos políticos, han salido 5 de 200, pero entonces salen 5 y quizás Pañitos de la Brasil. semana que viene meten 10. Entonces es algo que va a llevar tiempo y que seguramente va a llegar al 2018 porque también por la misma situación que está comentando Saider, esa situación va a llegar probablemente hasta el 2018 porque tampoco hay los líderes totalmente preparados y dispuestos a asumir la grave crisis que viene para el país y es preferible, los cálculos políticos que muchos hacen, es preferible que esa situación la termine de afrontar el gobierno y llegar a una salida, digamos que más pacífica y por la vía electoral. Como lo diríamos en antioqueño, Germán, es que ese chicharrón tiene más patas que no hay por dónde cogerlo. Mañana en Eurosupermercados disfruten de verduras y frutas con un 25% de descuento pagando con tu tarjeta de crédito Euro. Continuamos, se nos cogió la noche hablando de nuestros vecinos y hermanos venezolanos. En esta mesa estamos llenos de venezolanos, unos que viven allá, otros que ya están viviendo en nuestro país, que entre otros vienen hasta contentos acá porque aquí los recibimos muy bien. ¿Cómo lo recibieron ellos allá? Como recibieron toda esa cantidad de colombianos en los 60, en los 70, por Dios, en la bonanza que había tan impresionantemente allá, que era un vivero maravilloso. Marisabel, ¿uno cómo puede entender entonces la situación desde su punto de vista, usted estando acá? ¿Usted tiene familia allá? Sí, claro. ¿Y su familia se salió a marchar o no? Totalmente. Son de los que pensamos que la calle no se puede dejar. ¿Qué es de lo que más se queda su familia en Venezuela? De la falta de medicinas, de la falta de alimentos, que no importa que tengas la plata, sencillamente no puedes acceder a ellos porque no hay alimentos, no hay medicinas. En este momento tengo un amigo que se fue para Caracas la semana pasada y le llevé, de verdad, me puso a la orden una maleta, me dijo, tengo una maleta para ti. ¿Y eso sí lo dejan entrar allá? Sí, porque iba por avión, realmente en avión no hay tanta pero- regulación. Y todo con factura y todo, y realmente... Sí lo dejan ingresar y Sí, no hay... sí, o sea, hasta hay allá personas no que llega... las revisan, ¿cierto? Como le han quitado a los futbolistas y a otras personas que han llegado a Caracas, pero a ellos no les quitaron nada, a él no le quitaron nada. ¿Y qué es lo que mande? Medicinas, porque es lo que no hay. Alimentos, medicina y obviamente la inseguridad es terrible. Allá la gente se esconde y se guarda en sus casas a las 6 de la tarde. No hay cabida para más nada, se les acabó la vida. O sea, realmente la vida se redujo a buscar alimentos de un sitio a otro, como un vía crucis, hacer colas. Es tristísimo ver los chats de mis amigas en el teléfono, que lo único que solicitan es comida, es el cumpleaños, dice, regálame una harina pan. O sea, eso es tristísimo, de verdad. Ver que solamente no tienen sus necesidades básicas cubiertas. ¿Cómo hacen ustedes para vivir allá? Yo no entiendo. Pues, no entiendo es por lo siguiente, con una inflación en la que está Venezuela Además, tan impresionante. Estanflación. Es ya una estanflación. Es Pero- un término increíble. O sea, Por eso, estamos entonces uno hablando del dice, hoy me gano 70%. 100 pesos, pues resulta que esos 100 pesos ya no me sirven para nada, porque este producto que valía hoy 100, mañana vale 120. ¿Cómo hacen para vivir? Porque este año creo que llevan como 4 incrementos o 5 Sí, incrementos 4 al Acaban de salario. subir salario el mínimo. 40% del 4 salario. veces este año de incremento del salario ¿Cómo mínimo. El hace? dólar hoy está en 160, en 1.600. Mira, bolívares Nancy, te quiero argentinos contar por dólar. una historia muy triste. Mi familia vino en agosto para celebrar el cumpleaños de mi mamá.
Y uno de mis sobrinos, porque yo tengo 10 hermanos, somos 10 hermanos, tiene 9 años y el kilo de carne cuesta 5.000 bolívares, un kilo de carne cuesta 5.000 bolívares, ellos son 5 personas en la familia y un cartón de huevo, una canasta de huevos como ustedes la llaman, cuesta 5.000 bolívares. Obviamente rinde más el cartón de huevos que un kilo de carne. Y mi sobrino está harto de comer huevo. Dice que ¿por qué no se puede comer un pedacito de carne? Entonces es una cosa tristísima, o sea... Sáqueme una duda, ¿un bolívar a cuántos pesos equivale? ¿Tú que acabaste de llegar? No, ya no maneja tanto la tasa, sino que actualmente, a cambio de ayer, son 2 bolívares por peso. O sea, cada peso vale 20 bolívares, disculpa. Cada peso vale 20 bolívares de los de ahora, es decir, 20.000 bolívares de los de antes. O sea, una casta, No, un un dineral. Pero un montón de plata, hermano. Ahí hay una, digamos que el gobierno ha devaluado, ha tomado medidas económicas así arbitrarias como para... No, Germán, lo que pasa es que esto era un modelo político y un modelo económico insostenible y eso lo sabía mucha gente. 3 tasas de cambio, eso pues Eso es es una insostenible, locura. pero adicional Sí. a eso, lo más insostenible que se sabía que eran medidas tan populistas. O sea, ¿cómo es posible que Venezuela, productor de petróleo, una de las principales reservas de petróleo pesado del mundo, esté importando la gasolina? Por eso no hay gasolina, porque la gasolina está importándose, en Venezuela no se produce gasolina. Claro, eso no es una razón oficial. Entonces, claro, nuestra principal, bueno, vamos a ser un país dependiente netamente del petróleo y no vamos a trabajar en nuestra industria petrolera. Actualmente PDVSA está acumulando incidentes a nivel internacional por encima de la tasa promedio de toda la industria petrolera mundial. Eso es inconcebible. ¿Cuántos empleados tiene PDVSA, Germán? 150.000 empleados actualmente. 150.000 Que están vendiendo empleados comida, directos. que están vendiendo Faltan comida, todos los haciendo indirectos y todos los que están ahí haciendo todo este asunto. Venga, bueno, pero yo tengo una inquietud, porque cuando hemos visto estas manifestaciones, las protestas que se hacen contra el gobierno de Maduro, pero casi simultáneamente aparecen unas protestas a favor de Maduro. Y así fue cuando estaba Chávez y toda la cosa, y uno ve mucha gente. Mucha gente, hay que reconocerlo porque las imágenes así lo muestran. Vemos ahí algunas imágenes de los enfrentamientos que normalmente ocurren, pero yo digo, entonces, Sí, es tanta que gente. si estamos tan mal en Venezuela, si la gente se queja de tantas cosas, que no estamos diciendo que sean mentiras, y entonces esos que están contentos con el régimen, ¿por qué lo están? Es decir, ¿por qué hay gente que defiende un gobierno? ¿En qué se benefician ellos o es que realmente se está mostrando una realidad distinta al mundo? Hay mucha, esa pregunta nos la hacen mucho, yo creo que a diario algunos de nosotros se la hacen, y es precisamente el Estado venezolano es el gran empleador actualmente y chantajea precisamente por el tema de que la situación está muy difícil, el dinero no alcanza. Y entonces, bueno, actividades políticas tienen que ser cubiertas por los empleados públicos y por los cadetes de la Fuerza Armada Nacional. Y los llevan y los visten de rojo, le quitan Y su son uniforme. obligados, Y son además. obligados, le quitan su uniforme militar y los llevan y se tienen que vestir de rojo. Entonces, todo eso es una gran comparsa que viene integrada básicamente por empleados públicos, por cadetes de la Fuerza Armada Nacional. Y bueno, también tienen sus simpatizantes, pero cuando se ha hecho las mediciones electorales, vemos que la proporción en contra es bastante amplia. Y el mejor ejemplo es la Asamblea Nacional actual, donde hay una amplia mayoría de oposición y que fue electa por voluntad popular. Entonces, esa es la gran masa de personas que uno ve vestida de rojo, que pone a dudar a muchos. Bueno, pero esta gente la respalda de verdad. ¿O es que están ahí obligados? Y están obligados porque si no Y les hacen asisten son pasar lista. despedidos. O sea, les pasan les lista. pasan Sí, lista. sí. Pero la Para verdad es que, complementar Saidel, eso- dale. Para complementar eso, tienen que también recordar que el gasto público nuestro aumentó considerablemente con esa nómina de funcionarios que tenemos en cargos públicos. Entonces eso también complementa lo que comenta José, porque tenemos también personas que trabajan en esos cargos, pero pues son muy leales, o aquellos que tienen miedo de perder de pronto Es que la prebenda El tema de la expropiación. que les da hacer todavía estar con su grupo, con su gente, con sus rojos, y claro, eso siempre pesa mucho, Nacho, eso siempre pesa mucho. Y tú me podrías decir, o sea, Germán hace referencia a esas
tomadas de calle masivas de los rojos, pero yo las últimas imágenes que he visto ya no son tan apoteósicas. O sea, la última que hicieron, la última que hizo la oposición es así fue, pero descomunal, pero los rojos ya no son tantos, ¿o sí? Lo que pasa es que antes lo que ofrecían a cambio de un día de marcha, ya ahora es simplemente insultante. Ya, por supuesto, antes había gente que, bueno, lo hago obligado porque me van a dar algo que va a contribuir de alguna manera a mi sustento, pero ahora es insultante porque simplemente las condiciones económicas no están dadas ni siquiera para ese tipo de complacencia o este tipo de retribución que hace el gobierno a la gente que manifiesta o que está presente en sus manifestaciones de calle. Entonces simplemente ahora hay gente que se hace o de la vista gorda o se hace loco, como decimos en Venezuela, o simplemente ya no va. Están migrando. Están Mucha migrando. gente ha migrado. No, por Dios, Tengo Panamá casos está pues, llena, conocidos. Colombia. Chile. Inclusive de conocidos funcionarios migrando. Entonces, es también pues la máscara que después se montan fuera del país, pues negando que en alguna vez colaboraron, en alguna vez trabajaron. Yo conozco algunos. Y ya hay así. muchos en el exterior. ¿Hasta qué punto ha influido, y esta mujer que le gusta hablar bravo, Alup, ¿cómo es que se llama él? Henry Ramos. Ramos Salud. Y este señor tiene un coraje impresionante. Me encantó ese día que llegó y quiten todas estas figuritas, Chávez aquí, por Dios, no. No, llegó y limpió todo eso, es que tenía toda su razón de ser. Henry Ramos Alup es pupilo de Rómulo Betancourt. De ahí viene Henry Ramos Alup. Sí. Y Rómulo Betancourt considera uno de los padres de la democracia moderna en Venezuela. Y ha dicho sea de paso, adeco de los fuertes. O sea, el Partido Acción Democrática en Venezuela se caracterizó por luchas de masa y el 80% del chavismo en inicio fue ADECO, porque venía de las luchas de Contra las el masas y comunismo, todas además. populares. Rómulo Betancourt se le enfrentó a Fidel Castro cuando Fidel Castro quería echarle mano a Venezuela hace mucho rato. O sea, Fidel Castro ha buscado financiamiento por muchas partes, entre esos Venezuela, pero Rómulo Betancourt se le paró y le dijo que no. De esa escuela viene Henry Ramos Alup. Y este señor sería de pronto el llamado a ser candidato a la Pero es presidencia que o a ser presidente. En el momento se vuelve el candidato natural. ¿Por qué? Leopoldo sigue preso. Sí. Hoy está denunciando a Lilian Tintori que desde el 28 de octubre no sabe nada de su esposo. lo ve. Fue a Ramo Verde a visitarlo con sus hijos y no la dejaron ver en 2 oportunidades. Capriles estaba fogueado hace 2 años. Capriles ahora ha perdido mucha calle por el tema de sus pasiones y que pareciera que ese fogueo político que le sigue faltando a Capriles le ha restado apoyo. María Corina es una persona demasiado visceral. Cuando salió el mismo Capriles diciendo que vamos a esperar, porque Capriles salió diciendo que hay que esperar hasta el 11 de noviembre, la fecha que más o menos dicta el Vaticano, que pueden empezarse a producir los Es que verdaderos Capriles es resultados más de la conciliador. mesa. Entonces Capriles está ahí como que entre la espalda por él, pero María Corina viene y suelta y dice que hay que ir a la calle ya, mañana hay que ir a la calle. Entonces, ahorita cuando estaban hablando del diálogo, yo también tiendo a pensar en que yo no creo, apelando a mi buena fe de venezolana, yo no creo que Henry Ramos Alup, por ejemplo, habiendo nosotros topado el llegadero al que hemos llegado en Venezuela, vaya a venirse a sentar a negociar por a cambio de qué, si Venezuela está arruinada, si en Venezuela no hay nada, Bueno. a cambio de qué. Germán, ¿y qué es lo que están negociando? Esa era la pregunta que iba a hacer. Entonces, ¿la negociación para qué? Porque es que a los ojos del mundo, con el Papa interviniendo allí, con el señor Shannon desde con Estados Unidos al lado. Zapatero. Rarísimo, los gringos ya metidos allá. Eso es toda una Exactamente, joya. con Zapatero, y todo el mundo metido allí y se sientan y entonces se da la liberación de 5 personas que ustedes dicen que son muchos más. Leopoldo López es el primero que debe salir y el exalcalde de Y Caracas no también. van a salir los grandes, no van a salir los Exactamente. peces grandes. Entonces, ¿qué es lo que quiere la mesa? O sea, ¿hasta dónde están dispuestos? Ganar tiempo. No, pero yo digo las oposiciones. La oposición ¿Cuál va a mantiene- ser, cuál va a ser la petición? Están tratando de mediar, como tú dices, de, tú sabes, tratar de decir, bueno, nosotros somos demócratas, nosotros somos institucionalistas, pero realmente eso es, fíjate que no es toda la MUD, es una parte de la MUD porque hay otros que sencillamente están ranchados que dicen, yo no voy Como al dice Molina, diálogo. para la calle, a pelear. Claro. Vamos, sigamos con manera hasta que este señor Claro, renuncie. es que ¿sabes qué pasa? Que la calle, a ellos les molesta la calle, les perturba la gente en la calle. Y definitivamente la calle no tumba gobierno, podemos sentir muchos que no se hace nada, pero a ellos les molesta ver a la gente en la calle. Y nos ibas a decir Lo que algo. pasa es que yo tengo de pronto una óptica un poco más o menos crítica de esa disgregación, ¿no? Un poco porque, bueno, para mí, aunque son 200 presos políticos, pues haber logrado 5 que no nos están haciendo ningún favor, porque no es un favor soltar 5, o sea, y 5 inocentes además. Pero
o sea, yo sí pienso que de pronto es significativo para una acumulación de presos que hemos tenido en los últimos años, pues que se liberen 5 y que en la medida en que ellos logren que un Ramos Alup se siente con Maduro, que pues que un Chuvo Torrealba pues acceda a ese diálogo o se preste para el diálogo, pues, o sea, son como pequeños logros que de pronto concilian y pues, no sé, no voy a decir que nos reconcilien, pero es mejor algo a nada. Ahora, lo que pasa es que yo sí pienso que o sea, para mí la calle es necesaria, pero también sentarse al diálogo, porque sin la calle no hay presión, no hay, o sea, ellos no sienten la presión y todo está bien. Y todo está bien. Pero si no hay diálogo, entonces seguimos también aumentándole la presión a la olla. Entonces, yo siempre he analizado este tema del diálogo al cual acude el gobierno venezolano cuando se ve arrinconado y en el cual tiene que acudir obligatoriamente a la oposición por el tema de que, bueno, si nos llamamos demócratas, en el caso de la oposición, si se hace llamar demócrata, tiene que existir. Pero yo veo mucha similitud entre ese diálogo y el diálogo que se dio acá en Colombia con la FARC. Sí. Están participando elementos que estuvieron presentes también en los diálogos con la guerrilla. Pero si usted saca un plebiscito y pregunta, ¿quiere que salga Maduro? Yo creo que ahí sí gana el sí. Sí, pero con otro CNE. Pero con otro hay CNE. factores que son... pero después no lo contigo. sacan, pero después no lo sacan. No con Tibi, ¿sabes, No con Lucero? Tibi. No contigo. No con tu amiga Tibi. Ay, no, ya voltea esas elecciones. Venga, que yo tengo una... Después le dan un premio a hay Maduro. factores que concuerdan ahí, bueno, que está participando el Vaticano, que está participando también en Estados Sí, Unidos. yo lo que no y- entiendo y- es por qué o sea, la única opción que tenemos aquí, así rápidamente sobre la mesa, es ganar tiempo. Listo, venga, Eso señores. del lado del Yo, gobierno. listo, yo me dejo hacer elecciones, si perdemos, ustedes no me meten a la cárcel, las tengo que hacer el año entrante, denme garantías, que me voy a quedar tranquilo, que el chavismo va a seguir. O sea, es lo único que uno ve sobre la mesa. Porque el resto, dígame usted, Germán, ¿qué se le ocurre? Pero es que yo tengo otra inquietud que me surge ahí de esos diálogos que vemos ahora, esos acercamientos que ha habido con la intermediación del Vaticano, de UNASUR y todas estas cosas. Y la pregunta para todos es, ¿ustedes confían en esta gente que está negociando? Es decir, no en el gobierno, sino en los que se están Y los sentando. organismos, ni un poquito. Y en los que se están sentando a negociar con el gobierno, porque es que como los políticos son políticos y uno a veces desconfía. Y la pregunta la hago porque una vez pasa lo mismo que con el plebiscito, se reúnen allá unas élites, deciden cosas y al final el pueblo se queda ignorado. ¿Qué tanto confían ustedes en esos delegados de la oposición que están sentados negociando, que no vayan a ser de pronto seducidos por algunas prebendas y que al final terminen dándose la mano, todo el mundo contento y por no se sus logre nada? intereses personales. Germán, los puntos sobre la mesa de diálogo, sí, del lado de la oposición siguen siendo los mismos. Referendo revocatorio o llamado a elecciones generales. Básicamente referendo revocatorio porque llamar a unas elecciones generales implica llamar a elección a todos los cargos de elección popular y son demasiados Pero con se está destiempo. hablando ya de finales del año que viene las elecciones Por- generales. probablemente. Los diputados de la Asamblea Y ya eso- están y tampoco accediendo a puede eso. haber unas mega elecciones porque, por ejemplo, ya o no debería legalmente porque ya los alcaldes y los gobernadores debieron haberse electo En este diciembre, año. este año. Tienen Y las vencido retrasaron. el periodo, tienen que elegirse, pero no solamente eso, el Consejo Nacional Electoral también tiene, Que cambiar de rectores, tiene varios rectores que tienen Sí, su las periodo cambió en vencido. cuenta de que sabía que el chavismo va a perder también entonces estas elecciones. Yo no creo que el chavismo gane Ahí- muchas ahí gobernaciones. vamos. Y... ¿Por qué retrasar? ¿Por qué ir como ovejas al matadero? La oposición, si se han dado cuenta, cumplió todo lo que ellos le pidieron. El CNE le dijo que tenía que recolectar 10% para hacer una solicitud formal, la recolectó. El CNE dijo que ahora tenían que recolectar 20% por estado para hacer lo aceptó. El CNE iba a imponer 1001 condiciones para que esto no se cumpliera, para que la oposición se cansara y no se diese el referéndum revocatorio, hasta que vio que sí se iba a seguir con todos los requisitos que ellos. El caso de ir a la mesa de diálogo por parte de la oposición es parte de lo mismo. Estamos agotando instancias, no solamente internamente, también a nivel exterior. A nivel de la ONU, ayer comparecieron los ministros ante la ONU, cosa que dicho sea de paso fue una sarta de mentiras ante la ONU. Lo de la Carta Democrática de la OEA sigue rodando, cosa que es una de las cuales yo considero que es más miedo le tiene Maduro. Maduro le tiene miedo a la opinión de la comunidad internacional. Por eso llegó Shannon ayer a Caracas. Entonces, ahora, ¿qué pasa?
Si las sanciones de la OEA se dan, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial le dice, mire, para Venezuela no hay más dinero. Con una alta cuota de deuda que tiene Venezuela, que no la cumple primero y que necesita seguir consiguiendo más dinero, ¿en qué le conviene eso a Maduro? Se vuelve un país paria para todo el mundo. Así Hacemos es. una pausa y volvemos con ustedes. Estamos hablando de muchos años, ya son bastantes. ¿Cuántos años más o menos? 18. 18. María José, una pregunta. ¿Todo lo que hizo esta revolución chavista fue malo? Porque es que en Venezuela realmente había, como en Colombia también, aquí hay una gran diferencia social impresionante, pero realmente no hay nada que rescatar. O sea, la gente del pueblo, la gente del común, los que no tenían casa, no hay nada que rescatar. O sí hay que rescatar. Lo que pasa es que yo estoy en desventaja a cualquier persona que esté aquí en esta mesa porque yo tengo 23 años y esta revolución tiene 18. Yo no he conocido ningún otro modelo de país, ningún otro modelo de gobierno. Y aun cuando yo llego aquí y tengo 3 días aquí, es como si me hubiesen cambiado el mundo, un cambio de giro de 180 grados. Y así Pues era con esa Venezuela. respuesta me dejó calladito porque Así tiene era toda la Venezuela. razón. Hasta los 3 años le tocó un país democrático y de ahí para adelante consenso le tocó. político. Segunda No, pregunta. nada. Bueno, ¿y qué pasa si estos diálogos no funcionan? Se van a reunir la semana entrante. ¿Qué pasaría? Entonces en diciembre ahora sí, las marchas de las marchas y ahí sí va a ser una hecatombe. ¿Qué pasaría si esto no funciona? ¿O será que esto se van a ir 4 años como el proceso de paz de Colombia? No, yo creo que ellos pusieron un límite de fecha, que hasta tal fecha le damos plazo y si no, Y si no, se levantan de ellos la toman, mesa. exacto, se Sí. levantan de la mesa y toman sus acciones, ¿cierto? Revocatoria es lo que Yo quieren te hacer. quiero retomar la pregunta que le hiciste a María José. Muy bien. Referente a si hay algo que rescatar. Con el corazón partido, te digo que lo más golpeado ha sido la sociedad, ¿cierto? Y eso, el deterioro que hay en la sociedad es una desmembración, o sea, es una cosa gravísima. Para mí es lo peor que Chávez nos ha dejado. Esta niña es muy joven y ella nació en la revolución. Sí. Y gracias a Dios nació no queriéndolo, ¿cierto? Porque otra historia sería María José alabando y amando a Chávez, ¿cierto? Pero el daño mayor que Chávez y su revolución nos ha hecho es la separación, es el odio, es la diferencia y eso es algo gravísimo porque finalmente el ser humano, yo no voy a Caracas en noviembre del 2013, fue la última, en noviembre del 2014 fue la última vez que fui y realmente me vine tristísima, o sea, hace 2 años, hace bastante, ¿cierto? Y no es Caracas lo que hoy en día es, pero yo sentí y me vine destruida viendo el deterioro de la sociedad. Germán, La usted- gente brava, triste, amargada, o sea, No, y unos porque índices de están en una- homicidios, de... Están No, es en que una está- situación, sí. ¿sabes de qué, Nacho? De sobrevivencia. Nadie ayuda a nadie. Un mal vivir. Sí. ¿Cierto? O sea, Ay, es ay, una ay. cosa gravísima. Por eso te digo que complicada la pregunta que hiciste. Ahora, y eso que comentas, las nuevas generaciones no conocieron más nada. Afortunadamente, bueno, el caso de María José estudió, se levantó en una familia que de repente te inculcaron los valores y te hablaron de lo que era la otra Venezuela. Pero hay una gran cantidad de población y de jóvenes que no conocieron más nada. Y está ese daño sembrado y ese es el hombre nuevo que llamó Chávez en algún momento que había que crear y que viene con muchos resentimientos y que viene entonces a tomar de enemigo al empresario, al que le genera empleo, al patrono y es un El daño social venezolano que va a de llevar, guerra, sí, es que eso que va a es lo- llevar por lo menos Bueno, actualmente al menos hay una generación para que eso se recupere. Germán, usted tenía ahorita una inquietud muy interesante en la pausa de comerciales. Sí, yo quiero insistir en esto que estamos viendo ahora, que es el diálogo. Se pide diálogo desde siempre. Cuando veíamos la Cumbre de las Américas, ahí estaba el nuevo secretario de la ONU, el señor Guterres, diciendo se necesita diálogo porque si no esto no se va a poder arreglar nunca. Y aquí también estamos en ese tema del diálogo. Y digamos que todo el mundo está de acuerdo con eso, el diálogo. Pero cuando usted se la pregunta diálogo, ¿para qué? Porque es que ¿qué tanto va a dar uno y qué tanto va a dar el otro? Yo sí me cuestionaba lo que dio la oposición. Porque de inmediato no se suspendió, no se acabó del todo el proceso del juicio político a Maduro, pero se suspendió de inmediato. Y la marcha se suspendió también. Es decir, son cosas como muy significativas
que hubieran servido de presión para que el propio presidente Maduro diera más. Entonces no se apresuraron, no dieron mucho con tan poquito como... Se dieron mucho de pronto. Quizás es la apreciación. Vamos a ver a dónde llega esto. Quizás es la apreciación, como también hubo aquí la apreciación de muchos de que se dio mucho a favor de la guerrilla y finalmente ganó el no. Entonces, apenas está empezando el diálogo con las dudas que muchos pueden tener. Pero sigue en vilo o sigue ahí latente ese juicio político. Es que está suspendido, pero no cancelado. Por eso, y O sea, eso ya sí sería casi que montar a Venezuela en una guerra civil, ¿o no? Obviamente. O sea, por eso es que hay que esperar esa fecha del 11 de noviembre, Exacto. ver qué es lo que va a pasar. Nada de lo que planteaba la MUD hasta ahora ha sido cancelado del todo. Todo se mantiene con una fecha promesa del 11 de noviembre. Sí. Todo se mantiene, el juicio político a Maduro, más o menos abordado por el tema del abandono del poder a Maduro, que esa es otra historia, el tema de la marcha a Miraflores para llevar ese documento en el cual se cita, a Maduro se le citó ayer a la Asamblea Nacional y eso se suspendió también de momento por el tema del diálogo. Y lo del referendo revocatorio, la remoción de las miembros del Consejo Nacional Electoral, entre otras cosas, que son muchos puntos los que están exigiendo la Mesa de la Unidad. Pero venga, Esperanza, muchos puntos que están pidiendo, y lo hablábamos antes de comenzar la grabación de este programa, cosas que ustedes saben que Maduro no va a conceder. Esto del CNE, eso es perder el tiempo. Y otros puntos que sabemos que son esos que llamamos aquí inamovibles. Entonces, llegará un punto en que ni yo cedo más, ni la oposición cede más, y volvemos al punto de partida. Entonces, Juicio político. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Y entonces llega este hombre y dice, listo, mano de juicio político, los destituyo a todos. Es precisamente- Les meto ejército. Y ahí sí es la hecatombe. Ellos apuestan a eso, a llevar esto a las instancias en las que se desate la guerra civil y en las calles, como en el 2014, van a haber una cantidad de muertos reprimidos por la parte de la Fuerza de Seguridad, impresionantemente, un Leopoldo preso, en este caso a lo mejor será Capriles o será María Corina, yo no sé. Pero en ese punto es el que en la fuerza se va a medir con la calle, con el pueblo. Ellos apuestan a llegar a ese extremo y la oposición tiene cartas bajo la manga que obviamente no conocemos, pero que no van a Sí, es un hacer. ajedrez, Es un juego de fuerzas. Y aquí va a explotar por el lado que uno menos se imagina. Saidel está toda calladita por ahí escuchando. No, lo que pasa es que, a ver, yo en el plano de las especulaciones no soy muy buena. O sea, Sí, yo claro. de pronto soy la parte débil de esa oposición porque yo sí creo, o sea, yo creo como María José, María Isabel, que yo me siento muy en sintonía con que yo no creo en negociar con esos delincuentes. Lo que pasa es que esos delincuentes nos tienen secuestrados. Y para yo lograr un rescate del país, yo tengo que sentarme por lo menos a hacer una sesión de ciertas cosas que de pronto a mí me duelen mucho porque han significado un daño enorme para nuestra sociedad y para nosotros. Pero es que yo estoy secuestrada y ellos tienen el poder. Y ya la calle, aunque yo creo en el poder de la calle, pero no creo en la calle como único elemento para salir, pues. O sí creo, pero de pronto no son las vías más, o sea, las vías más correctas. Entonces, yo no, o sea, yo realmente sí le tengo, no fe al diálogo, sino yo sí le tengo, o sea, creo en la buena fe de la oposición que se sienta a intentar negociar. Lo único es que, claro, nos agarran en una situación también de debilidad porque interviene un Vaticano, intervienen unos organismos internacionales que no han sido del todo efectivos, pero hay una presión también sobre esos líderes que representan dentro de todo esa amalgama de descontento que somos la oposición y negarnos a ello es como lo leí ayer, que es que a veces pareciera que es que la oposición somos un montón de locos. Y entonces es locura la escasez, es locura los presos políticos, claro. Es locura que a los periodistas del Washington Post no los dejen entrar a Venezuela a hacer la cobertura, es locura que al periodista del ABC News lo voten de Valencia, del hospital de Enrique Tejera, es locura la censura a la prensa. O sea, entonces, claro, para yo poder también pues ser percibida como una facción seria de las cosas que están pasando, pues me toca sentarme a negociar. No es lo que yo quiero, pero me toca. Pero Germán, ayúdeme de pronto con este pensamiento. Pero es que el problema es que este negocio no es solamente de uno.
Y lo digo en el siguiente sentido, es que aquí no se está salvando la cabeza de Maduro. Es que de ahí para abajo, ¿cuántas cabezas hay que salvar? ¿Por cuánto se está negociando Maduro? Desde Diosdado Cabello para abajo. El ejército. PDVSA, el ejército, coroneles. ¿Cuántos hay que meter en esa mesa de negociación y decir, señores, estos señores no me los tocan? Ahí es donde se enreda el panorama, no es solamente Maduro. Maduro se de su amigo en Nicaragua, ya lo reciben tranquilamente. Pero ¿y el resto? Ahí es donde se enreda la cosa en Venezuela. Ya volvemos con ustedes. Militares, diferentes dirigentes del gobierno, por Dios, que fuera solamente Maduro. Esto es una locura, Germán. Los sobrinos, los No, los primos, los sobrinos ya amigos, metidos en los hijos narcotráfico. de los amigos. O sea, es que verdad, es donde yo veo el enredo mayor. Por eso Muy usted, complicado. ya, le voy a quitar el mal pensamiento de que estos se quieran reelegir, porque yo lo veo muy difícil que los venezolanos vuelvan a cometer ese error tan garrafal. Para eso está el fraude. Sí, para eso está esta señora que es experta, Sí. pero es eso, o sea, es que esta gente tiene una romería por detrás, Muy grande. que no son muchos, pueden ser 1000, pero esos 1000 acabaron con el país, por Dios, acabaron a Venezuela y la llevaron a esta hecatombe tan impresionante en la que está, mi estimado Germán. Yo les pregunto a todos, ¿ustedes estarían de acuerdo? Osada la pregunta, pero ¿estarían ustedes de acuerdo de una intervención, por ejemplo, de Estados Unidos militar? Acordémonos del caso de Noriega en Panamá y de otros. De Granada. Exactamente, donde estos gringos han ido por el personaje, se lo llevan y se acaba el problema. En mi fantasía, sí. Sí. Las hermanitas todas dijeron no, En mi fantasía totalmente de lo acuerdo. he soñado. Sí. Me encantaría, porque es que no le veo salida fácil. Aquí va a haber guerra civil, ya existe. Donde en el mundo mueren tantas personas diariamente, ya cada quien coge la ley por sus propias manos. O sea, esto es una situación muy difícil. O sea, ¿qué más quisiera yo? Primero que nada, estoy feliz y vivo feliz en Medellín y vivo tranquila. Pero te confieso, me encantaría regresar, ¿cierto? Pero imposible regresar con un panorama como está. Entonces, en mi fantasía, me encantaría que llegaran y lo María José, desaparecieran. pero Venezuela igualmente, pues yo sé que, o lo que sabemos los colombianos, en Venezuela ya no hay mucha industria, o sea, realmente es un país que vive más que todo del comercio, vive su petróleo, pero esencialmente del comercio. O sea, realmente conseguir trabajo en Venezuela es muy difícil. ¿Qué hace la gente en Venezuela, por Dios, en su ciudad? Desde el año pasado, incluso quizás un poco antes, a principios de 2015, había testimonios, bueno, muchísimos, de maestras que decidían solicitar un permiso ante el Ministerio de Educación para un reposo que llaman allá, que es un permiso ante ese ministerio para ausentarse de sus labores como educadoras y dedicarse al comercio informal. Entonces, dedicarse al comercio informal les valía para mantenerse en aquel entonces y además pagarle a la sustituta que diera clases por ella. Eso es a principios del 2015. Entonces ya por ahí hay una cuenta de cuántas personas ahora deciden escoger una carrera universitaria o practicar de pronto la carrera en la que se graduaron o simplemente dedicarse al bachaqueo, que es como nosotros conocemos a la reventa de productos. Es así. El descenso de las matrículas universitarias es alarmante en las universidades públicas Oye, y en ¿para las qué universidades privadas están así porque todos se quieren ir de Pero es Venezuela. que ¿para qué Fíjate estudio? que- Dígame, es que- ¿estudio para trabajar en dónde? ¿Y en qué? Claro. La No, visa. es que completamente vale la pena. comprensible. Un sueldo, el salario mínimo, ¿cuánto está? 35, 40 mil bolívares ahorita, No con lo tanto que han subido, Pero 50. estaba en 45. Ajá. Bueno, No, eso no, estaban equivale llevado a 32. pesos Ajá, alrededor y yo de vi que 100 era mil de pesos. 90. Ese es el salario Ese mínimo. es el salario mínimo. 100.000 pesos Alrededor, llevado a pesos. Sí, hoy llevado a pesos, hoy el cambio de bolívar a peso está a 1.40. No, no, en frontera. perdóneme, pero venga. ¿Es en serio? Sí, sí. Sí. 100.000 pesos. Hoy está a 1.40 el cambio en frontera. Y usted me dice que está invadido de productos colombianos que tranquilamente valen más del doble. Bueno, pero por eso se presenta Uy, lo por que Dios, ella entonces, dice. ¿de qué Por vive eso la se gente presenta acá? lo que ella dice. Prefieren dejar su profesión, su trabajo formal, porque a través del bachaqueo, Da más. de los mercados negros que se han creado, da mucho más y, Nacho, y hay puedes gente accesar a esos flaca, hay productos. gente muy delgada. Impresionante. Hay Yo si me voy gente- para Venezuela se enflaquece un poquito porque Pero soy de la como peor, gordito. pero de la peor No, manera. así, Pero ¿sabes qué? o sea, así La es grave la cosa. Antes de salir para acá justamente recibí un mensaje de texto. Yo visito con frecuencia la parte de la Guajira venezolana. Quizás la región más deprimida de Venezuela, en unas condiciones de vida infrahumanas realmente.
Antes de salir para acá me envió un mensaje un colega y me dice que murió un bebé de desnutrición en La Guajira. Y eso es una historia de todos los días. Como pasa aquí en Colombia, pero ya lo ves, o sea, La Guajira ha sido deprimida tanto, lo mismo pasa en Sí, Colombia, igual, es una, son zona complicados, olvidada, es una zona olvidada por ambos estados, pero ahora lo ves en tu familia, en tu Sí. núcleo familiar, ahora lo ves en tus amigos, ahora ves papás y mamás no cenando para que cenen sus hijos, abuelos quitándose la comida para mandarle a sus hijos para que le den a sus nietos, entonces lo estás viendo y Y muy distorsiones frecuente. económicas hasta en el plano delictivo porque secuestran a las personas y les piden $50.000. Ya la economía del crimen no es en bolívares, sino es en dólares y en miles. Entonces te toca transar con los criminales para bajar la cifra del secuestro. Cuénteme una cosa, ¿cuándo es la reunión? Está pautada para el 11 de noviembre. 11 de noviembre. Esa ya tiene que producir resultados, según lo que dice Capril, lo que dice inclusive esta Voluntad Popular, que no se quiso sentar, y lo que dice Chubo Torreal. Ese día debe salir algún comunicado de Algo mucha debe importancia, salir, algo debe porque si no, ahí Se sí levantan estamos, de la mesa. seguimos caminando con el juicio político y seguiremos caminando en las marchas. O sea, está enredado Pero realmente. mientras tanto, ellos aprovecharon todo este tiempo para hacer sus movidas, porque ellos son maquiavélicos. O sea, ahí la gran diferencia es que en la mesa de la unidad todos somos buena fe, personas Sí, pero ya buenas. qué más movidas puede tener Maduro. Es que pero nos tiene toman todo el ventaja. gobierno a su favor, tiene todo el parapeto, o sea, tiene todo y ya no tiene Pero movimiento. sabes que nada me sorprendería. O sea, en estas alturas, nada de lo que él haga, sí, wow, me sorprendería, porque es que eso es una continua sorpresa. Algo estarán haciendo, porque es que si no, ya hubieran entregado el país, los cargos y se van, o sea, Nada bueno cuando están se haciendo. fue a Rusia, se hubiera quedado allá como la gente decía en las redes, no, es que se fue y no regresa. Lo peor que le O sea, puede pasar a Maduro es que Uribe no esté en el gobierno. No, y lo digo en todo el sentido, porque si... Sí, se servían ambos. Se servían, no, y le hubiera servido para crear un conflicto con Colombia, eso le iba a dar poderes especiales. Y el nacionalismo. Y ya Colombia no le da pie a nada. Pues de hecho ese incidente extraño del avión en estos días, que es No, y bastante otro tema- extraño. Sí. Y otro tema es la nacionalidad de Maduro. Ah, no, esa sí ya sabemos, yo sé dónde vivió, yo he visto la foto, esto no, eso colombiano. Si hubiese estado Uribe en la presidencia, ¿usted cree que esa partida hubiese aparecido? Porque ese registro no está. Bueno, pues como siempre, seguiremos tratando de saber qué pasa con nuestros amigos venezolanos. Tú eres periodista Sí. y ejerces el periodismo. Sí, sí. ¿Y qué haces? Estoy en un periódico regional en Maracaibo. ¿Y con qué papel, por Dios? Mire, Que le cuesta mandan de arriba. aquí. Cuesta arriba. ¿Y entonces cómo Está hace? centralizado porque solamente una empresa lo distribuye a nivel nacional, que es la distribuidora Maneiro. Y si hay un titular que simplemente le incomoda al régimen, te castigan. No te mandan papel periódico. Ay, por Dios, ojalá que los colombianos nunca lleguemos a caer en una situación Dios quiera. como esta, es Dios tan quiera. impresionante. Se podría escribir un libro, cómo destruir a un país en 17 años y llevarlo, o sea, cómo destruir un país rico, porque es que hubiera sido un país pobre, pero cómo destruir un país rico en 17 años para que se demoren, como dicen los especialistas, otros 17 en recuperarse. Y acabar Estamos con hablando de una 34 años de toda una crisis, y eso es toda una vida. Pues muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la Gracias. invitación. Me Gracias a encanta. ustedes. Me encanta. y Gracias sobre por la todo catarsis. Ay. Germán, nos vemos mañana. Claro que sí. Bueno, les cuento que este mes de noviembre está lleno de descuentos especiales en Comodísimos. Todos los que usted quiera, déjese asesorar con los productos para dormir de mejor calidad que tiene Comodísimos. ¿Y usted, cómo durmió anoche? ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.